días, gracias a todos por vuestra atención. Yo tengo la sensación de que esto ya lo hemos vivido. El caos, el bochorno, las decisiones y actuaciones vergonzosas, el latrocinio permanente, la traición, y que ya hemos vivido también lo que vamos a vivir en los próximos minutos, aunque una vez más hagan a los españoles esperar expectantes alguna buena noticia que no se va a producir. Y lo que vamos a vivir a continuación, sin ninguna duda, va a ser la bunkerización del capo. La diferencia entre esto que estamos viviendo y lo que ya hemos vivido es que 5 años después parece que hay más personas, que hay más políticos y que hay más periodistas que comprenden que Pedro Sánchez es el capo de una mafia que está humillando a los españoles, que está robando a los españoles y que está arruinando a los españoles. Llevan años robando, pero sobre todo llevan años pactando con todos los enemigos de España y van a seguir haciéndolo. Llevan años preparando todo tipo de actuaciones indeseables e inaceptables. Han preparado amnistías e indultos para golpistas, para terroristas y para ladrones. Nos han encerrado ilegalmente en nuestras casas. Han mentido y han traicionado todo el tiempo y a todo el mundo. Y durante todo este tiempo, solo Vox ha hecho todo lo que estaba en su mano. Absolutamente todo. Desde movilizaciones en la calle impulsadas por Vox, desde grandes manifestaciones simultáneas en las que invitamos a hablar a otros partidos políticos, hasta la histórica manifestación de vehículos en el año 2020 que terminó con la restricción de la libertad de circulación de los españoles, porque esa fue la manifestación decisiva para que los españoles pudieran de nuevo salir a las calles, donde el gobierno nos tenía encerrados ilegalmente. Desde mociones de censura, en las que también nos quedamos solos, cuando ya denunciábamos literalmente con esa expresión que este gobierno era una mafia. En 2 ocasiones distintas volvimos a quedarnos solos en el Congreso, mientras el resto de partidos políticos que sostenían al gobierno y los que supuestamente ejercían oposición volvieron a dar un balón de oxígeno a Pedro Sánchez. Nos hemos quedado solos en una oposición parlamentaria incansable. Nos hemos quedado solos denunciando a este gobierno como ilegítimo e ilegal, e incluso recibiendo los reproches del resto de oposición por utilizar estos términos. Nos quedamos solos diciendo que este era el peor gobierno de nuestra historia, recibiendo el reproche del resto de los partidos e incluso de una parte de ustedes, no de ustedes que están aquí, sino de los medios de comunicación a los que representan. Nos hemos quedado solos en las acciones judiciales contra este gobierno, en los tribunales, donde nos hemos presentado incansablemente también. Acciones judiciales que acreditan que Sánchez había pisoteado los derechos fundamentales, como cuando recurrimos al Tribunal Constitucional y demostramos ese incumplimiento de la Constitución, cuando demostramos también que el Partido Socialista cerró ilegalmente el Parlamento de la Nación. Nos hemos quedado solos en todos los casos de corrupción en los que nos hemos personado y que ahora se investigan. Estamos personados en cerca de 200 causas y en casi una decena de macroprocesos de corrupción, mientras otros decían que no había que judicializar la política y que no era su estilo. Nos hemos quedado solos en las acciones internacionales para denunciar cuál era el gobierno de España, consiguiendo que distintos líderes internacionales señalaran la corrupción de Pedro Sánchez, de su familia y de su clan. Nos hemos quedado solos construyendo una alianza de líderes en Hispanoamérica, donde precisamente se producía el esparcimiento y el latrocinio del clan del Peuyot, de Zapatero y de una parte del gobierno de Sánchez. Todo lo hemos hecho en solitario, absolutamente todo. Y por eso hoy, en nombre de más de 3 millones de españoles, en nombre de 3 millones de votantes de Vox, a los que represento, y en nombre de millones de españoles que quieren acabar con la humillación, con la traición, con el latrocinio y con el expolio, me siento legitimado para exigir que los diputados que no estén involucrados en la corrupción se unan a Vox para la presentación de una moción de censura con el compromiso de una inmediata convocatoria de elecciones generales. Me siento legitimado para exigir al Partido Popular que hable en Europa con claridad, exigiendo a sus socios un cordón sanitario a Pedro Sánchez y al actual Gobierno de España y exigiendo el fin del apoyo de la señora von der Leyen del Partido Popular Europeo a Pedro Sánchez.
Me siento legitimado también para exigir la ruptura de todos los acuerdos del Partido Popular con Sánchez y con el PSOE, en algunas regiones y en instituciones, y para exigir la promesa de que no pactarán con el Partido Socialista en ningún caso, ni en lo que queda de legislatura, ni después de las próximas elecciones generales, renunciando también a apoyar a Sánchez en cualquier votación, en cualquier asunto, sea el que sea. Y me siento legitimado para exigir un compromiso de todos los partidos políticos que quieran terminar con la corrupción para investigar y llegar al fondo de todas las tramas mafiosas, incluyendo la investigación de las empresas que han sostenido a este clan y a este capo en el poder y que están involucradas en las tramas de corrupción. Creo que España no merece ninguna posición distinta a esta y creo que los españoles merecen una España nueva y una España decente. Me pongo a su disposición para contestar a las preguntas que quieran. A mí no me sorprende en absoluto que Sánchez y sus socios, a pesar de todos estos casos de corrupción, hagan lo que sea para permanecer en el poder. Porque todos ellos son enemigos del interés general, son enemigos del orden constitucional y de la unidad de la nación. Y por lo tanto necesitan un presidente débil y capaz de entregar absolutamente todo para seguir obteniendo sus objetivos. Lo que me sorprende es la falta de reacción del Partido Popular, que piensa que podemos responder a esto con una simple movilización en las calles, llamando mafia al gobierno y acto seguido llegar a acuerdos con la mafia. Y me pregunto a qué se debe. Quizá el Partido Popular está inhabilitado porque se siente asustado ante el Partido Socialista, ante la acusación mutua de corrupción. Quizás está inhabilitado por casos que se van a juzgar dentro de poco, como el caso Kitchen. Y eso le convierte en absolutamente incapaz de dar la batalla y de ejercer la oposición al gobierno de la mafia. Eso es lo que me preocupa. Y me preocupa eso en la medida que dificulta la alternativa. Y por supuesto que Vox está preparado para terminar absolutamente con toda la legislación ideológica del sanchismo y del socialismo, y para devolver a los españoles la libertad y la prosperidad. Mientras estamos debatiendo sobre toda esta porquería que nos rodea, mientras estamos escuchando unos audios absolutamente asquerosos, mientras las televisiones no hablan de otra cosa y esperamos a ver cómo el tipo este comparece y cómo se bunkeriza más y se ríe de los españoles, hay mucha gente que no llega a final de mes, hay mucha gente que no puede caminar por su barrio porque padece la inseguridad. Hay mucha gente y muchos jóvenes que no pueden acceder a una vivienda. Y nosotros queremos hablar de eso y queremos solucionar eso. Y para eso es necesario acabar con este gobierno cuando sea. Y por eso nosotros nos ponemos a disposición del resto de los diputados de la Cámara para presentar una moción de censura, que la encabece quien sea, pero para devolver a los españoles la palabra, para devolver a los españoles el voto, que se les ha robado con mentiras, con trampas y probablemente con manipulaciones. Porque hemos visto de qué pasta estaban hechos estos sujetos. Hemos visto cuáles son sus conversaciones. Hemos visto cómo manipulan los procesos electorales internos de su partido, que no serán capaces de hacer con los demás.